Hoy La Marea nos trae arquitectura. La arquitectura. Hablo de las lecciones que aprendí con uno de los mejores profesores que tuve en la carrera, Juan Castillo. Espero que vea este episodio y le mando un saludo, un abrazo y muchísimas gracias por todo. Gracias también a Espacio 11 por dejarnos inundarlos y gracias a ustedes por compartir, dar like y suscribirse. Esto es La Marea. Yo entendí la arquitectura, o tuve como mi primer pequeño momento de lucidez, así que, esto es lo que estoy haciendo, en tercer semestre de la universidad. Sí, yo creo que nadie entiende antes qué carajo es lo que estás haciendo, sobre todo en esta carrera. Y tuve la suerte de que en tercer semestre vi clases con un profesor sobre el cual va a ser todo este episodio, que es Juan Castillo. Este profesor tenía en su curso varias particularidades. Primero, era como, o sea, el curso trataba del oficio de la arquitectura, del aprender de verdad como las herramientas necesarias para diseñar. Y la otra particularidad, que era la que nosotros como estudiantes inmaduros llegábamos o medio como titubeando así, que uy, qué fastidio, o quejándonos o lo que sea, era que todo el semestre se hacía a mano. Y todos los planos, todo lo que ibas a dibujar, a manopla. Tírame un lápiz ahí. Y a lápiz, papá, a puro lápiz. Este proyecto, para explicarles un poquito de qué iba, se dividía en 3 fases, ¿ok? Que era como más o menos la forma en la que Juan Castillo nos quería a nosotros enseñar como proceso para aprender a hacer arquitectura. Que era, la fase 1 era aprender a hacer como movimientos de tierra. ¿Qué significa esto para un arquitecto? Aprender a dibujar en plano, representar pendientes o cuestas o terrenos y hacer los movimientos necesarios y entender cómo calcular esos movimientos para poder hacer plataformas planas sobre los cuales los seres humanos se puedan desenvolver y vivir, porque la gente vive en espacios horizontales. Nadie tiene una casa con el suelo inclinado. Uno se desenvuelve en el horizonte. La fase 2 era como la fase de herramientas, que era cómo calcular una escalera, saber cuántos escalones hacían falta para llegar desde una losita a otra losa, cómo poner adecuadamente estructura teniendo en cuenta las calidades de espacios que iban a haber dentro de esas estructuras, cómo calcular privacidad, como grados de privacidad, como medio privado, muy privado, como una pared, medio privado si es una cosa que puedes abrir o cerrar, o que tal vez es un brisole que tú puedes ver a través, pero no se ve todo, o absolutamente público, como puede ser un vidrio, o puede ser no tener nada. Luego la fase 3 era agarrar todas estas herramientas que tú ya habías aprendido a través de eso, dibujos a mano y maquetas. Y lo importante de los dibujos a mano era que si te equivocabas, los volvías a hacer de cero. Y para cada entrega, para cada cambio, cualquier cambio que ibas a hacer, lo volvías a hacer. Y cada vez se volvía más fácil hacerlo, porque estabas como más en sintonía con tu mano para hacerlo. Y la fase 3 era, utilizando todas estas herramientas que aprendiste, cómo dibujar a mano de forma fluida, todas estas herramientas como de arquitectura o estas claves del oficio, y lo de los terrenos para hacer como un pequeño diseñito de una casita. No me acuerdo ahorita bien, no me acuerdo si era un taller o era una casa taller en Choroní era, eso sí me acuerdo, porque hubo un viaje a Choroní bastante célebre que yo creo que se merece un episodio. La gente que estuvo ahí se vienen abajo, están todos asustados en su casa, no, pero yo no hablo mal de nadie aquí. El punto es que Juan Castillo en ese curso lo que nos quiso enseñar era el idioma de la arquitectura. Era entender que estamos aprendiendo un idioma como cualquier otro, como puede ser el francés, el inglés o el español. Y era clave de que si tú aprendías a hacer una escalera y aprendías a poner estructura y aprendías a poner eso todo bien, eso no asegura que hicieras buena arquitectura. Como el hecho de que tú sepas decir algo en francés no significa que lo que estés diciendo es interesante. Y es lo que separa como el medio de un artista, sea fotografía, pintura, escultura, escritura, cine, lo que sea, con la temática o el mensaje que el artista quiere dar. Para decir cosas interesantes, nos tienen que interesar cosas. Y como cualquier oficio, si tú seas zapatero o lo que sea, es mejor que lo lleves como un hobby, básicamente. O sea, si a ti te gusta el metal, tú te vas a saber normalmente como quiénes son los exponentes del metal, qué cantan, cómo se llaman, todo. Lo mismo con cualquier oficio, como si tú te dedicas a la zapatería, ¿verdad? Tienes que saber cuáles son los jugadores de ese campo. O sea, quiénes son los que mejor hacen lo que a ti te gusta también dentro de ese campo. Y eso es un concepto como un poco abstracto,
porque tú dices, bueno, ok, yo tengo que ir a las cosas abstractas que a mí me interesan e incluirlas dentro del mundillo en el que yo me dedico. Por ejemplo, si te interesa el anime, pero eres zapatero, ¿cómo juntas esos dos mundos? Y ahí es donde empiezan a ver como cosas, empiezas a hacer o crear cosas interesantes. Cuando les digo todo esto, a mí me parece como muy loco que yo tuve como esa realización o ese aprendizaje de una cosa tan abstracta, y siempre me pregunto de Juan Castillo como cómo él es capaz de enseñar algo tan abstracto a través de cosas tan concretas como literalmente calcular huellas y contrahuellas de una escalera. Y es porque lo que enseña él no es necesariamente el concepto abstracto como tal, pero lo hace a través de otros conceptos como muy abstractos, que son básicamente las cosas que yo aprendí en su curso, que era pensar con la mano. Que es, por ejemplo, el hecho de tener que repetir los planos y repetirlos y repetirlos, te das cuenta que la limitante no es tu mano. Y si tú estás limitado por la mano, estás limitado en la cabeza. Entonces, así como la mano se te iba soltando, las ideas se te iban soltando, porque te dabas cuenta que redibujar el plano no eran 6 horas, realmente eran 20 o 30 minutos, máximo 1 hora. Y perder 1 hora de tu vida tampoco es una tragedia. Entonces tú dices, ok, hay que pensar con la mano y desbloquear la acción, el accionar para tener una idea primero. Luego este concepto del medio como idioma y no como un fin. No pintar para hacer una pintura, sino yo sé pintar. Entonces, y quiero decirle a, no sé, a una profesora, fuck you, y pinto de alguna manera eso, para poder transmitir ese mensaje a través del idioma que sé que es la pintura. Por otro lado, los intereses como punto de partida. Los intereses, sean los que sean tus intereses, como punto de partida o como punto de inspiración para alimentar, sea el medio que tú utilices o sea la disciplina que tú sigues. Y finalmente, que creo que es como el mayor aprendizaje que me pudo dar este profesor, es realmente el concepto de la libertad. La libertad creativa y la libertad de pensamiento, que solo se encuentra cuando estás constreñido dentro de una disciplina o dentro de un oficio. El que se dedica a hacer comedia, si bien se puede hacer todo dentro de la comedia, no todo vale. No te puedes, por ejemplo, voltear del escenario y ponerte a pensar en chistes y no hacer nada y estar estático, porque eso no va a generar risas. Entonces hay que tener como un fin para, de forma creativa, ver cómo hago esto. Como que, si, por ejemplo, si tu interés es el silencio en la comedia, ¿cómo resuelvo yo esto? Y todo lo puedes resolver a través de la manera en la que lo haces. Y ahí es donde está la libertad real, como el ver cómo te sales con la tuya, con las leyes de la física, porque de la gravedad no te escapas nunca. Y creo yo, pensando en estas lecciones tan abstractas y en este personaje, porque lo conozco muy bien, al menos como profesor y estudiante, que yo creo que, bueno, tuvo una crianza que alimentó mucho el pensamiento abstracto como tal, por el hecho de que él vivió durante muchos años en un sitio que estaría muy fino que vean en Instagram, que se llama Luteon Villa. Vamos a dejar el cosito, la cuenta abajo para que la vean, que coloquialmente se conoce esa casa como el amarillo entre la gente. Y es una casa que cuando tú la ves, tú dices, ¿qué carajo es esto? Esto no es una casa, porque es un pueblo, hay espacios que no son ni adentro ni afuera, los cuartos están separados como por exterior y interior, o sea, ahí es un sitio en el que como niño me imagino como que da como una gran libertad y te hace preguntarte conceptos de qué es una cocina y dónde cabe una cocina y por qué la cocina tiene que ser adentro y no afuera, si aquí tengo una cocina afuera, y por qué el baño tiene que estar cerrado entre 4 paredes y no en 3 y estar abierto hacia una vista increíble y hacer tus necesidades en el exterior. O sea, como son cosas que no necesariamente pasan en esta casa, pero preguntas que creo que eres capaz de hacerte una vez que entiendes como la libertad que puede existir dentro de limitantes reales físicas que una disciplina ofrece. Y pensando en todo esto, me hizo el clic, que creo que ahora lo veo como muy evidente, que todas estas ideas abstractas vengan de un hombre que se crió y vivió toda su vida dentro de un color. Así que gracias a Juan Castillo por todo lo aprendido y gracias a ustedes por escuchar. Ustedes saben quiénes son.